Hoy vamos a visitar esta casa que están ustedes viendo aquí. Está en el número 12 del sevillano Paseo de Colón, frente a la Torre del Oro y al río Guadalquivir. Y no es otra que la sede de la Real Maestranza de Caballería. Sin duda, una institución emblemática y señera en nuestra ciudad. Y es que no es posible querer conocer Sevilla y no mencionar a la Maestranza. Y no solo en referencia a su plaza de toros, una de las más importantes del mundo en el escalafón taurino, sino también por la corporación que le da nombre. Podríamos decir que su origen se remonta a la propia conquista de la ciudad de Sevilla por el rey Fernando III, porque fue en 1248, ¿no?, cuando un grupo de los nobles que acompañaba al rey castellano en sus campañas, estos nobles castellanos también, fundaron al llegar a Sevilla la Hermandad de San Hermenegildo, con el propósito de ejercitarse en las artes ecuestres. Este, y no otro, era el primitivo espíritu que presidía la fundación de esta hermandad, es decir, la caballería. Había que estar ejercitado en el uso de las armas y en el manejo de las caballerías para poder pertenecer a esta hermandad, a esta corporación. Evidentemente, pues también había que mantener unas normas de devoción cristiana, ¿no?, ya que estábamos en la Reconquista. De todo esto lo que se deduce es que los integrantes de la hermandad debían ser caballeros pertenecientes a la nobleza, ya que de otra forma no sería posible que tuviesen sus caballos, sus armaduras, sus lanzas, todo su armamento, para en un momento dado poder defender el territorio conquistado. Esta hermandad de San Hermenegildo entró en franca decadencia a finales de la Edad Media, de tal forma que cuando llegan los Reyes Católicos prácticamente que tiene muy pocos hermanos, no realizan cultos, etc. Pues con la Hermandad de San Hermenegildo prácticamente extinguida y después de algunos intentos fallidos por parte de Felipe II y de Felipe III de reagrupar a los nobles en torno a las actividades ecuestres, llegamos al año 1670. Pues como bien nos indican las primeras reglas, fechadas en 1683, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se creó en 1670. Este año, varios caballeros sevillanos, según dice textualmente, con afortunado designio, pensaron en formar una junta que se compusiera de la primera nobleza del lugar. Cierra comillas. Y con el fin de instar a la nobleza a vivir expuesta al ejercicio ecuestre y guerrero que habían percibido como su principal vocación. Es decir, pretendían revivir, imitándolas, las glorias de otras hermandades del pasado, como por ejemplo la de San Hermenegildo. Y esa intención de recuperar los valores militares que se habían perdido la vemos reflejada en las primeras reglas de la corporación. Y dice así, abre comillas, aprenda el noble los juegos del ocio, lo que será provecho en los combates de la guerra, ya que solo serán idóneos los que en su cotidiano ejercicio fundan su confianza, es decir, los que lo hacen habitualmente. En este sentido, se sabe que era habitual entre los maestrantes que llevaran a cabo ejercicios ecuestres, en un principio como preparación para la guerra, pero también eran juegos, torneos, juegos de caña y para las festividades taurinas. Su adiestramiento para la guerra pudieron demostrarlo en la Guerra de Sucesión por la Corona de España. Ahí se distinguieron en 1702 heroicamente luchando frente a la Armada Británica. Y estas habilidades les gustará lucirlas públicamente. En este sentido, como ejemplo,
nos puede valer el de 1671, es decir, solamente un año después de haberse creado la maestranza, dice el diario. Entraron a torear con garrochones el marqués de la Algaba, conde de Teba y Ardales, comendador de la Orden de Santiago, que era don Pedro Andrés de Guzmán, y entró también don Agustín de Guzmán, su hermano, de compañero, y otros compañeros como don Fernando Solís, cuyos vestidos de oro y plata regateaban a la vista el color de los fondos. Según este texto, en un primer momento el toreo era a caballo. Ya estaba constituida la nueva corporación, cuyo blasón es este que vemos aquí. Representa a un joven a caballo con una guirnalda de laurel en la cabeza y un dardo en la mano, dentro de un escudo con un campo de plata y una corona real, ¿no?, que la ve coronándolo. Y sobre él va un ara, sostenido por las diosas de la paz y de la guerra. A los pies hay varios trofeos y envolviéndolo todo el lema Utriusque Interes. Aparece también una rama de olivo contrapuesta con una palma que adornan el escudo, ¿no? Y todo descansa sobre un plinto con una inscripción que aquí no se ve, pero que dice Societ Equestril Hispalis, es decir, Sociedad Ecuestre Sevillana. Hablemos ahora de quienes fundaron esta corporación. Pues fueron 32 miembros de la nobleza sevillana, entre los que hemos de destacar al marqués de la Algaba, que fue su primer hermano mayor, siendo su sucesor, el segundo hermano mayor de la maestranza, el siguiente marqués de la Algaba, el sexto. Al hilo de esto, comentar, y así enlazamos con lo que hablábamos la semana pasada, que actualmente el título de marqués de la Algaba lo ostenta el duque de Alba, y que cuando el duque de Alba visita la maestranza es tratado como marqués de la Algaba, quizá en referencia al agradecimiento que pueda tener la institución hacia sus antepasados, la implicación que vivieron y cómo se encargaron activamente de arraigar esta nueva corporación que surgía en aquel momento en la sociedad sevillana. Otro rasgo destacado desde el principio en la corporación es el marcado carácter religioso. Así se reorganizaron como patronato de la Virgen del Rosario, bajo el nombre de la maestranza de caballería. Y esta imagen de la Virgen del Rosario es la que se encontraba en el convento de Regina Angelorum hasta, su desaparición. Actualmente la Virgen del Rosario está en su propia capilla, que de mediados del siglo XX, lo comentaremos más tarde. Esta es la cúpula. Continuando el orden cronológico, decir que durante el reinado de Felipe V se le concede el título de real y lo decide el rey, que el cargo de hermano mayor recaiga en un infante de España. De ahí que la puerta principal se conoce como Puerta del Príncipe y el palco principal es el palco del príncipe. Con Fernando VII vuelve a cambiar otra vez el cargo de hermano mayor, puesto que este rey estipulará para él y sus sucesores ostentar el cargo de hermano mayor, y así ha llegado hasta nuestros días. Ahora mismo el hermano mayor es Su Majestad el Rey Felipe VI. En cambio, en lo que a normativa se refiere, se ha mantenido inalterable prácticamente desde su fundación. Así, desde siempre se ha exigido que sus miembros, caballeros nobles por supuesto, deben conocer el arte de la jineta, las matemáticas, el uso de las armas y otras artes liberales.
para alcanzar el perfeccionamiento conjunto de cuerpo y espíritu y ofrecer un mejor servicio a la corona, según dice las reglas. Y como consecuencia del continuo ejercitamiento en esta actividad física, pues comienzan a organizar las corridas de toros, ya que tanto los reyes como el pueblo compartían el gusto por esta fiesta popular. Hay varias anécdotas divertidas que acompañan esta afición real. Por ejemplo, hay una historia popular que dice que Fernando el Católico salió a torear en Sevilla cuando vivía aquí la corte. Otra historia dice que Carlos I dio unos lances a un toro en Valladolid durante los festejos que se organizaron con motivo del nacimiento de su hijo Felipe II. Bueno, y de Fernando VII se dice que llegó a fundar su propia ganadería. Y tan grande era la afición de los maestrantes hacia la fiesta de los toros que lo que en un principio era la organización de los festivales, que podían ser en la Plaza de San Francisco, pues a partir de los primeros 20 años del siglo XVIII lo hicieron en su propia plaza de toros, una plaza de madera rectangular y que se situaba en el barrio del Arenal. Esta plaza en 1733 fue sustituida por otra redonda, después de que unos maestros carpinteros, Juan Vera y Luis de Troya, certificaran el estado ruinoso de la anterior, de la cuadrada, por lo que hubo que demolerla. La nueva plaza ya se levantó en el Monte del Baratillo. Estos terrenos habían sido allanados previamente por la maestranza, que era la propietaria del solar. Esta plaza, aunque redonda ya, seguía siendo de madera. Fue construida por el maestro carpintero Luis Baena. Y parece ser que no convenció mucho a los maestrantes, puesto que solo 4 años después estaban encargando a Matías José de Figueroa, maestro mayor de obras de la ciudad, el diseño de una nueva plaza ya de obra. Este diseño en estilo neoclásico nunca llegó a construirse y después de varios intentos hubo que esperar hasta 1754 cuando realmente se habla en serio de construir y diseñar lo que ahora conocemos. La actual Plaza de Toros de la Maestranza fue diseñada en 1754, como digo, por el maestro mayor de obras Vicente de San Martín y constituye un polígono irregular de 30 lados. Se tardó en construir 120 años y durante prácticamente todo el siglo XIX el estado que presentaba era este que vemos. Es decir, desde la plaza se veía la silueta de la catedral y la Giralda. La grada que conocemos actualmente como balconcillo no existía en la zona que daba a la avenida. Entre los períodos constructivos, quizá el más fructífero fue el periodo entre 1761 y 1766. En este momento se construye el Palco del Príncipe. Fue llamado así en honor al infante don Felipe, el hijo de Felipe V, que fue el primer hermano mayor de la Casa Borbón. Consta de 2 cuerpos. El cuerpo bajo es la entrada principal de acceso a la plaza, aquella por la que salen los toreros cuando triunfan. Y el segundo cuerpo es el palco propiamente dicho, ¿no?, que está compuesto en la parte superior por 4 arcos sobre los que descansa una bóveda semicircular. Por fuera está cubierto de azulejos blancos y azules y lo corona un grupo escultórico realizado por Cayetano da Costa. Las obras estuvieron paralizadas entre 1766 y 1784.
A partir de este último año se empieza a construir gradas, almacenes, etc. Y en 1794 Gaspar de San Martín, que es el nuevo maestro mayor de obras de la maestranza, tiene que alterar el plano primigenio, que era una planta en principio circular, por una planta elíptica, ya que no consiguen expropiar todas las casas de alrededor para construir el círculo perfecto. A falta de un tercio de plaza, en 1799 se paralizan las obras por falta de recursos. Y será ya en 1876 cuando el arquitecto Juan Talavera finalice la plaza. En la parte superior colocará el escudo de la maestranza, este que estamos viendo aquí y que ya hemos descrito anteriormente. Por último, en el siglo XX se realizaron algunas reformas. Entre ellas, la más significativa, la más llamativa, es el levantamiento de esta capilla para la Virgen del Rosario, que dijimos que era la patrona de los maestrantes. Esta capilla se inauguró en 1956 y está aneja a la casa de los maestrantes. En 1905, cuando fue demolida la capilla de Regina Angelorum, pues los maestrantes se encargaron de recoger de su antigua capilla todo lo que podía ser reutilizado. El retablo, la imagen, los zócalos, la yesería, etc. Y todo está hoy en la capilla actual. Son de destacar el retablo maravilloso del siglo XVII, ejecutado por Francisco Dionisio de Rivas, y la imagen de la Virgen con el Niño, que es obra de Cristóbal Ramos, también del siglo XVII. Otras obras de bastante interés por su valor es la reja que fue realizada por Pedro Roldán y que hoy está en la Puerta del Príncipe. En cuanto a la sede, destaca pues su fachada señorial y sobre todo el mobiliario y las obras de arte que puede albergar en su interior. En cuanto al mobiliario de las diferentes estancias, podemos destacar la biblioteca. La estamos viendo en estas fotos. Está especializada en heráldica nobiliaria, en genealogía, en tauromaquia y en arte ecuestre. Esta biblioteca tiene un plano bastante complicado, como podemos ver en la fotografía siguiente, y ha sido reformada en los últimos años del siglo XX por el arquitecto Richard Lincoln, y con él colaboró el decorador Jaime Parladé. Parladé fue quien tapizó las escaleras y los testeros con cueros, y este decorador también eligió las lámparas y los apliques que aparecen en la biblioteca. Asimismo, dispuso como golpe de efecto colocar unos maniquíes, que los vemos aquí ahora en esta foto, con unas chaquetillas de campo de los Montpensier. Es una estancia muy lucida y su diseño un tanto novedoso no desentona en absoluto con el clasicismo del resto de las estancias de la casa. Y hasta aquí la primera parte. La próxima será el resto de estancias de la sede de los maestrantes y un recorrido por el museo. Yo espero que les parezca interesante. Pero antes de despedirnos, decir también que desde 1983 todo este conjunto está considerado monumento histórico-artístico. Como hemos dicho, mantiene la forma ligeramente ovalada y capacidad para 13.904 espectadores.